Hola a todos, hola a todas. Empecemos nuestro recorrido por esta unidad que llamamos dinámica con una breve introducción al personaje histórico que fue Sir Isaac Newton, sus ideas, la revolución científica o, si quieren, los profundos cambios que se dieron en el pensamiento occidental a partir de la publicación de sus leyes, sus ideas. Decimos que la ciencia es una forma de mirar el mundo, a través de las ideas, de los modelos, de las teorías. Pensamos el mundo, lo explicamos, predecimos acontecimientos. Cuando miramos el mundo a través de los modelos científicos vemos otras cosas. Podríamos decir que vemos mucho más, que enriquecemos ese mundo con el conocimiento. En la imagen de arriba vemos un paisaje, pero a la vez que apreciamos la belleza de la naturaleza, podemos pensar en las reacciones nucleares que suceden en el Sol, o en las ecuaciones que describen la radiación infrarroja o visible que recibimos de él, o también en la atracción gravitatoria que nos mantiene en órbita alrededor del Sol. Los biólogos, cuando ven las plantas o a los animales, pueden pensar en los intercambios gaseosos y energéticos que realizan los seres vivos con el ambiente. Los físicos de partículas ven en la atmósfera una cascada de partículas elementales relativistas que decaen y se transforman en otras partículas. En fin, lo que vemos, lo que percibimos del mundo, se ve afectado, transformado, por lo que sabemos o creemos o pensamos en un determinado momento histórico. Y por eso decimos que la mecánica newtoniana es una forma de ver el mundo. Decimos entonces que Newton diseña, inventa o crea un mundo que lo va a estructurar en 3 leyes de movimiento, más podríamos decir, una cuarta ley que él llamó ley de gravitación universal. Y luego se dedica en su libro a aplicar estas leyes a un montón de problemas y situaciones físicas de interés en ese momento, que van desde el movimiento de los planetas hasta, por ejemplo, los proyectiles en la Tierra. En ese mundo newtoniano, que también a veces decimos mecanicista, es un mundo que está lleno de partículas que interactúan entre sí mediante fuerzas. La fuerza es un concepto que inventa Newton y que más tarde, en el siglo XX, será reemplazado por el concepto de campo, porque los modelos de la física cambian todo el tiempo y evolucionan. Las fuerzas newtonianas son invisibles, pero pueden detectarse a través de sus efectos. ¿Cuáles serían esos efectos? Newton dice: cambiar el movimiento de los cuerpos o de las partículas. Es muy importante acá la palabra cambio. En el mundo de Newton los movimientos se sostienen hasta que actúe una fuerza. Llevándole la contra, si quieren, a la intuición, Newton vincula la fuerza con los cambios en el movimiento de los cuerpos. Además, propone una expresión matemática para la interacción gravitatoria y la vincula tanto a la caída de una manzana en la Tierra como al movimiento de la Luna o de los astros, unificando un mundo que anteriormente estaba escindido, ¿no? No se podía pensar antes de Newton en que las mismas leyes que aplicaban en la Tierra permitieran entender lo que estaba más allá de la Tierra, el cielo. En el camino, Newton desarrolla la matemática, una rama de la matemática que se llama el cálculo diferencial, que él necesitaba para expresar sus leyes. Las leyes de la física.
Vamos ahora a hacer un recorrido rápido, una especie de pantallazo por estas leyes de Newton. En las clases que vendrán más adelante iremos profundizando, trabajando a fondo y en detalle con cada una de ellas. En cada caso pusimos alguna viñeta o chiste o meme que pudimos encontrar relacionado con la ley, como para dar un toque divertido. La primera ley se conoce como la ley de inercia. En ella Newton nos habla del movimiento inercial, o lo que él llama el movimiento en ausencia de fuerzas. También podemos decir a velocidad constante. Esta ley es bastante antiintuitiva, ya que en la Tierra no tenemos experiencias cotidianas con este tipo de movimientos. La segunda ley se conoce como la ley de masa. Es la más conocida de las tres leyes y es la única que tiene una expresión matemática. La vamos a usar mucho, vamos a hablar mucho de esta segunda ley en este curso. Y básicamente, para introducirla, hoy podemos decir que esta ley vincula las fuerzas, o también podemos decir la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo, con una magnitud que todavía no definimos y que vamos a llamar aceleración. Una magnitud que describe los cambios en el movimiento de los cuerpos. La tercera ley, normalmente en los libros aparece como ley de acción y reacción. Últimamente se la llama más, se le dice más la ley de interacción, es un nombre más apropiado. El meme que pusimos acá la describe bastante bien y podríamos decir que a partir de esta ley es que podemos comprender o empezar a comprender el concepto de fuerza que introduce Newton. Es decir, nosotros en nuestro recorrido vamos a empezar por esta ley, porque nos va a permitir profundizar un poquito más en lo que entendemos, o Newton entendía y nosotros también, como fuerza. Y por último, la ley de gravitación universal, como la llama Newton. Esto es un gran logro del pensamiento. Newton logra a partir de esta ley unificar los movimientos, ¿no? y dar cuenta tanto de la caída de la manzana que vemos acá en la viñeta, como el movimiento de la luna alrededor de la Tierra. De hecho, la leyenda, digamos, la anécdota cuenta que a Newton se le ocurrió estas ideas cuando se le cayó una manzana en la cabeza. La manzana provenía de un árbol que todavía hoy existe y que estaba en el hogar, en la casa de Newton. Por supuesto que pensar en la ley de gravitación universal a partir del golpe de una manzana es como una simplificación muy grosera. Es, bueno, una anécdota de color nada más. Seguramente el proceso creativo de Newton fue mucho más complejo, pero sí, lo que dicen los historiadores es que Newton llega a esta ley a partir de pensar en esos movimientos, ¿no? El movimiento de caída en la Tierra y el movimiento de la Luna, y de preguntarse por qué la Luna no caía hacia la Tierra. Vamos a ver que tal vez este año, si no el año que viene, que la respuesta de Newton es genial, y Newton va a decir que la luna cae igual que la manzana hacia la Tierra, y a partir de pensar en una luna que está cayendo, pero que ese movimiento de caída resulta en un movimiento orbital, él llega a unificar y a darse cuenta que puede utilizar las mismas leyes para explicar ambos movimientos. Es una síntesis importantísima. Bueno, y por último queríamos contarles que
está la génesis, ¿no?, de estas ideas acerca del movimiento y otras ideas también newtonianas, porque Newton también escribe tratados de óptica. Bueno, dijimos ya que inventa una matemática acorde o para poder expresar sus leyes. Todo esto se inicia, digamos, ese proceso creativo, cuentan los historiadores, en el año 1665. En ese momento Newton tiene que volver a su casa, tiene que abandonar la universidad donde él trabajaba, en Cambridge, debido a una situación similar, si quieren, a la que estamos atravesando nosotros hoy en día. Una situación de aislamiento debido a una pandemia, ¿no?, una epidemia. En este caso fue una epidemia de peste en Londres, y entonces Newton, obligado a abandonar su lugar en la universidad, las universidades se cierran, tiene que volver al campo, a su casa donde estaba el manzano del que hablábamos hace un rato, y en esos años, que son aproximadamente 2 años, él tenía 20 y pico, si no me acuerdo mal, 24 años de edad, empieza a pensar y desarrolla gran parte de las ideas leyendo, ¿no?, porque lo hace también interactuando con las ideas de otros, de los escritos, los libros de otros que pensaron antes que él. Obviamente que Newton no trabaja, no inventa todo de cero, sino que se basa, se apoya en las ideas, en las preguntas, en los grandes, digamos, interrogantes que existían en ese momento. Y lo hace, como decíamos, inicialmente en ese aislamiento en su casa. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta idea de que la cuarentena y el pensamiento, ¿no?, es interesante?